Baruch atah Adonai melech haolam. Bendito sea el Eterno por siempre. Estaremos hablando bajo el tema el misterio de la oración. Y estaremos leyendo en Sefer Besorah Hillel, el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1, y dice de la siguiente manera: aconteció que estando Yeshua orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Adón, Señor, mi amo, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a su discípulo. Aquí hay algo que nos llama a la atención, y a la vez que nos llama la atención, desprende un misterio escondido para revelársenos a cada uno de nosotros. La importancia de aprender a orar en el alineamiento correcto de la oración, porque sea o puede ser que estemos orando muchas veces, y a la medida que estemos orando no recibimos por lo que estamos orando, porque la oración que estamos componiendo o la oración que estamos proclamando está fuera de alineación. ¿Por qué? Porque no es una oración que está compuesta correctamente delante del Padre. Por eso aquí uno de sus discípulos se ve interesado en la tefilá, que le dice: Señor, enséñanos a hacer tefilá, así como Yohanan enseñó a su discípulo. O sea que para orar hay una enseñanza, una instrucción, un alineamiento, hay una orden para poder orar. Cuando hablamos de oración, el secreto de aprender a orar, ¿qué es orar? De ahí se desprende la palabra oratoria. Tenemos dos connotaciones, la secular y la religiosa. La secular es pronunciar algo o comunicar algo mediante un discurso. La religiosa es hablar o comunicar con Dios algo o algunas cosas o otro ser divino, algunos santos o una virgen intercesora. Esto es lo que se conoce como connotación de la oración secular y religiosa. En la perspectiva hebrea, orar es tefilá. Si vemos desde la perspectiva hebrea o estudiamos, veremos que orar es mucho más que eso. Orar es mucho más que platicar con Dios, más que tener una conversación con Dios. La palabra orar o oración en hebreo se dice en algunos diccionarios bíblicos de esta palabra, se traduce de la manera simple: plegaria, clamor o ruego. Cuando hablamos de oración en hebreo nos referimos a tefilá, y está definida como plegaria, clamor o ruego. Cuando nos introducimos en el pensamiento hebreo, o como los hebreos consideraban una tefilá, oración, es una conexión con Dios, una comunicación íntima con Dios. Mire cómo cambia la connotación del verso o del verso oral y el verso tefilá. Orar es una comunión con Dios, una conexión con el Eterno. Secularmente cualquier persona puede hablar con Dios, pero no cualquier persona puede tener una comunión íntima con Dios o conexión. Significado de la palabra conexión es lazar o vincular un sistema, conectar un aparato o una fuente de energía. O sea, conectar un aparato a una fuente de energía. Notemos algo aquí. Para lograr tener una conexión con Dios, tengo que vincular el corazón, la mente y el alma. Tefilá es siempre estar conectado con Dios. Tefilá, oración, es siempre estar conectado con Dios. Oiga bien aquí, escuche esta nota. Para lograr tener una conexión con Dios, tengo que vincular el corazón, la mente, el alma.
Tefilá es siempre estar conectado con Dios. Por eso es que dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, orar sin cesar. Hacer tefilá constantemente, esto significa, porque usted va a estar en el trabajo, en la universidad, en su casa, camino a la bodega, camino al gimnasio, usted va a estar haciendo algo, estar ocupado, pero la mente suya, su corazón, su alma no estará ocupado. Entonces esto es lo que el apóstol Pablo, conocido en el hebreo como Shaliah Rashaul, empleó cuando dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, orar sin cesar, está hablando de hacer tefilá constantemente, o sea, mantener la conexión activa sin interrupción. O sea que la conexión con Dios tiene que estar siempre latente, siempre activa. Cuando entendemos que lo que emplea el rabino Rashaul en la tefilá, comunión íntima con Dios, siempre conectado, siempre hablando con Dios, conectando con Dios, pensando en Dios, meditando en Dios todo el tiempo. No hay un mandamiento para orar, pero sí hay un mandamiento que conecta a orar. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5, cuando la palabra dice, y amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Aquí usted está haciendo una conexión, una tefilá. Usted está haciendo conexión divina, una intimidad con el Creador. Pero a la medida que nosotros oramos, existe una estructura de oración. Y esa estructura de oración se encuentra en Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de su malo camino, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Aquí hay una estructura de oración. Para usted alinearse a la oración, usted tiene que medirse con estos ingredientes que da Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Si se humillare mi pueblo, el ego, eliminar el ego, sobre el cual mi nombre es invocado, saber cuál nombre usted está invocando. Y si se convirtieran de sus malos caminos, hacer teshuvá, arrepentimiento, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces Dios quitará la interrupción del ketel, de la pared, del pecado, del hatán, de lo que destruye, de la iniquidad. Entonces así Dios tendrá conexión plena con usted cuando usted utiliza esta estructura de oración. El misterio de la oración. La oración del justo puede mucho. Cuando usted tiene esta conexión con Dios y tiene una conexión estable, una conexión clara con Dios, su oración hacia Dios puede cambiar atmósfera, pero en la dirección correcta de la oración. Por eso vemos en Santiago capítulo 5 versículo 16, confesaos vuestras ofensas uno a otro y orad uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto está hablando la oración eficaz del justo. Aquí viene cuando hablamos de oración, hablamos de este ingrediente que da fruto en la oración, que es el sadik, es el justo. Hay 4 niveles que la oración se va empleando en el hombre y lo va elevando. El primer nivel que va elevando al hombre es sadik, justo. El segundo nivel es yasar, que es recto. El tercer nivel es hasik, piadoso. El cuarto nivel es kadosh, santo, apartado, consagrado para el Eterno, consagrado para el Altísimo. Entonces, cuando usted tiene esta conexión de intimidad con Dios, entonces usted empieza a desarrollar estas 4 dimensiones de la oración. Las 4 dimensiones de la oración: yashar, reto; sadik, justo; yasib,
piadoso, kadosh, santo, apartado para el Creador. El misterio de la oración. ¿Por qué mucha gente oran y no reciben lo que oran? Porque están orando incorrectamente, no están orando correctamente. La oración es una intimidad con Dios, una conexión con Dios que produce una transformación en los individuos, produce una transformación en el hombre y en la mujer, la cual va dando fruto del espíritu. Y entonces cuando tú tienes esta conexión con el mundo espiritual, entonces en ti hay un fruto que se manifiesta en el mundo físico. Por ende, es necesario que mientras más tú ores, más tú vas a ser transformado. Pero la oración tiene un ingrediente, tiene una semilla, la cual es la palabra de Dios. Lo que te va a llevar a orar correctamente y a vivir una vida en estas 4 dimensiones es la palabra de Dios, incrustada dentro de tu corazón y manifestando la palabra de Dios de la manera como tú vives, de la manera como tú te expresas, de la manera como tú te conduces en el mundo elementario. Estas palabras que tú asimilas de Dios, tú tienes que ponerlas por obra, tienes que ponerlas por práctica, tienes que practicar lo que Dios te ordena a través de su instrucción, porque así como Él es Kadosh, Él quiere que nosotros también seamos Kadosh. El misterio de la oración. Si has estado orando y no has recibido por lo que tú has estado orando, es porque no ha orado en el orden correcto, no ha implementado la oración en el orden correcto. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios no escucha al pecador. Sefer Yohanan, libro de Juan, Sefer Besorah Yohanan, capítulo 9, versículo 31. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra de Dios aquí? ¿Qué está empleando? Dios no escucha a los pecadores, pero sin embargo, los pecadores hacen una oración secular, hacen una oración religiosa. El ladrón les pide a Dios que lo deje robar esa noche. Entonces el que tiene los ajuares le pide a Dios que proteja su ajuar esa noche. Pero resulta que el ladrón sale a hacer su oficio, aunque sea un oficio mal habido en la sociedad, con una mala conducta, el ladrón obtiene su beneficio, su objetivo, y da gracias a Dios por haber permitido el objetivo de una manera incorrecta que él había creado. Pero también cuando el otro individuo que ha afectado también no recibe daño y sus propiedades son aguardadas, también da gracias a Dios por esas propiedades que han sido aguardadas. ¿Qué sucede aquí? ¿Acaso Dios escucharía a estas personas que no tienen una conexión, un vínculo con Él? En el mundo elementario hay una voluntad de Dios que se manifiesta, la cual es el rajem de Dios, la misericordia de Dios. Y esta misericordia de Dios es tan poderosa y tan benevolente que le da a los hombres, aún siendo malos, lo que ellos no se merecen. O sea que esta misericordia de Dios se manifiesta para los hombres, para darle su protección y para darle su bendición en el mundo elementario. Entonces ellos no tienen una conexión con Dios. Ellos no tienen un vínculo con Dios. Ellos no están conectados con Dios. No tienen una intimidad con Dios. Pero ellos le oran a Dios. Ellos claman a Dios. Entonces todo el mundo puede orarle a Dios. Pero no todo el mundo puede tener una intimidad y una conexión con Dios. Porque para tener una intimidad y una conexión con Dios, hay que vivir la vida de acuerdo al propósito de Dios, y vivir una vida de acuerdo a la instrucción de Dios, y vivir una vida de acuerdo a las palabras de Dios. O sea, el misterio de la oración es el vínculo de una vida transformada y una vida dando fruto por la palabra que es la semilla, el árbol que es la oración,
y los frutos que es la intrusión de Dios en tu vida, viviéndola en toda plenitud.